se va a exponer la palabra del libro de los Hechos, el capítulo 8, del versículo 8 al 25. Pero antes de que empecemos a leer y antes de que empecemos a hablar de este tema, quisiera que recordáramos un poquito el contexto. No voy a estar hablando desde el principio, solamente quiero que recordemos que el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a hacer más discípulos, y empieza a hablar en etapas. Más adelante vamos a ver de las etapas. A partir de ahorita, de las semanas pasadas, empezamos a hablar de la segunda etapa del libro de los Hechos, y vamos a ver por qué. Es muy interesante, denme un segundito que esto ya se me atoró. Recordar qué era lo que estaba sucediendo. Recuerdan ustedes, se levanta Esteban, que era una de las personas que había sido elegido por la iglesia para servir. Tenía que ser una persona llena del Espíritu Santo, una persona respetada, y tenía que tener una gran lista de características para servir la mesa. Y vemos que se tomaron esas decisiones, se agarraron a personas para que hicieran ese trabajo. Sin embargo, el Señor empieza a levantar a Esteban, y Esteban estaba predicando, estaba haciendo grandes señales, y llega un momento en que lo aprenden porque no les gusta lo que está hablando. Lo aprenden los judíos y lo apedrean. Vemos que había una persona ahí que estuvo de acuerdo con que lo apedrearan, y estuvimos hablando de él la semana pasada, y era el joven Saulo. ¿Recuerdan de eso? Sí. Ok, también estábamos viendo, hicimos una comparación entre el villano, que en ese entonces era el joven Saulo, y los héroes, que era la iglesia. Y ahí empieza a mencionarse una persona que se llama Felipe. Y hoy vamos a hablar un poquito de algún trabajo que hizo Felipe. Realmente no vamos a hablar de Felipe en sí, pero quiero que lo tengan en mente. ¿De acuerdo? Muy bien. Quisiera que todos abrieran nuestras Biblias en Hechos 8, del versículo 9, en adelante. No era el 8, era el versículo 9. Ya cuando lo hayan encontrado, digan amén. ¿Sí se alcanzan a ver las letras o están muy chiquitas? En caso que no se vean, les recomiendo saquen su Biblia. De todos modos, hay un pedacito ahí en la presentación que se me olvidó. Entonces, si es ponerlo ahí en las diapositivas, más adelante, entonces va a ser importante que tengamos nuestra Biblia abierta en esa parte. ¿Ok? Dice: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero ahí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre las buenas noticias acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Pongan atención en esa parte, eso quiero que se lo graben. Más adelante dice: el Espíritu Santo todavía no había venido sobre alguno de ellos, porque solo había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían las manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, ahí va Pedro: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho.
Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para poder predicar la buena noticia. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y quisiera, si bien es una parte larga del libro de los Hechos, pero me gustaría dividirlo en 3 partes. ¿Ok? Número 1, vamos a ver la primera parte cuando Samaria esté en búsqueda de un Salvador. Y le pongo Salvador con S minúscula porque, bueno, todavía no estaba definido de quién estábamos hablando. Número 2, llega el reino de Dios llega a Samaria. Y número 3, nos vamos a hacer una pregunta a todos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Amén? Entonces, vamos con la siguiente parte. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero ahí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Ok, entonces ahí tenemos una persona que se llama Simón. Entonces él decía que era una persona importante, pero ¿qué era él? ¿Qué era su profesión? Era hechicero. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Aquí empiezo a entender un poquito a Samaria, ¿no? Vemos que Samaria tenía necesidad de conocer al Señor o de tener a una persona a quien seguir. Y en este caso estaban siguiendo a Simón. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia, ¿ok? Sabemos que era un hechicero y estaba leyendo un poquito qué era lo que significaba magia. Y siempre la magia, no me acuerdo cuál era la palabra que se utilizaba, pero se refiere a hechicería, ¿ok? A algún acto de ocultismo. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Sabemos que a pesar de que haya alguna enseñanza incorrecta o que se esté siguiendo a una persona incorrecta, siempre el mensaje del evangelio tiene poder. ¿Amén? Y aquí lo vemos. Hubo poder. El mensaje del evangelio, hubo mucha gente que se convirtió y se bautizó. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Por qué estaba asombrado Simón? ¿Estaba asombrado por el evangelio? ¿O qué era lo que le asombraba? Él lo dice al final. Por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Y antes que nada me gustaría hablar acerca de los samaritanos y quisiera que entendieran, Samaria era una parte que estaba cerca de Jerusalén donde la gente era rechazada. Sí, no sé si recuerdan, hay varios ejemplos en la palabra de Dios donde se habla que pues, no se la llevaban bien los samaritanos y no se la llevaban bien los israelitas. Era un pueblo rechazado y sufrían racismo. Eran bien racistas los israelitas en ese entonces. Vemos que también en Juan 4 Jesús ya había sembrado algo, había sembrado el evangelio. ¿Recuerdan ustedes cuando está en el pozo, se encuentra con la mujer samaritana, le recuerda que le dice que tuvo 5 maridos y con el que estaba en ese momento no era su marido, y empiezan una plática muy interesante y en ese entonces muchos empiezan a creer en Jesús. Vemos aquí que Felipe le toca cosechar el trabajo que Jesús había sembrado en ese entonces. Hay otra parte aquí, los samaritanos tenían tanto deseo de conocer al Señor que estuvieron siguiendo a Simón. Me puse a investigar un poquito acerca de Samaria y hay unos puntos muy interesantes. Como les decía, Samaria siempre fue un pueblo rechazado, pero hay que entender una cosa, Samaria en su momento fue la capital de Israel hace muchos años. Llega un momento en el que los asirios toman cautivos a la gente, los deportan de Israel. Y hay 2 versiones. Está la versión de los judíos, que decían los judíos que los samaritanos eran los descendientes de la gente que había llegado ahí después de que los deportaron. Entonces por eso les decían pues, que eran personas paganas. Pero por otro lado, los samaritanos decían que no, que ellos eran parte del pueblo de Israel. Decían que ellos eran las personas que se habían quedado cuando los habían deportado. Entonces
vemos como siempre Israel los quiso hacer a un lado. Sin embargo, ellos querían decir que ellos eran parte del pueblo de Israel. Y me puse a investigar un poquito. Más adelante se hacen algunos estudios, se estudió el ADN, etcétera, etcétera, de la gente de Samaria. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que tenía razón? ¿Los judíos o los samaritanos? Los dos, eran una mezcla, era un pueblo mestizo. Tenían tanto genes israelitas como genes de otros pueblos. Entonces, vemos aquí cómo Samaria era un pueblo muy golpeado por el rechazo de los judíos y ellos estaban buscando del Señor. Tal vez ya habían escuchado de Jesús porque Jesús había estado ahí y había hecho algo maravilloso. Sin embargo, no tenían a alguien que les estuviera predicando y estuvieron siguiendo a Simón. Aquí hay algo muy importante. Simón se une al club. Vemos que Simón también cree y es bautizado, pero ¿por qué digo que se une al club? Bueno, eso es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí yo quiero que entremos a la siguiente parte, no sin antes mencionar una cosa, y ya lo habíamos mencionado antes. En esta parte se cumple la segunda etapa de difusión del Evangelio. Una referencia es Hechos 1:8, que ahorita lo vamos a leer, y vemos cómo los apóstoles abren una nueva etapa por medio del Espíritu Santo y como cumplimiento de la promesa. Pero para eso necesito que todos abramos nuestra Biblia en Hechos 8, versículo 14 al 17. Eso no lo tengo aquí, entonces todos con su Biblia. Dice: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Y aquí puede darnos algo de confusión, ¿no? Porque decimos que al momento de que conocemos al Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bien fácil, hermanos. Recuerden, en Hechos 1:8, ¿qué les dice el Señor Jesús a los apóstoles? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, ¿eso ya había sucedido? Sí, ya se habló, ¿no? Recordamos la primera parte de Hechos, que empiezan a predicar. ¿Pero dónde estaban predicando los apóstoles? En Jerusalén, en la primera parte. Pero ahorita empieza la segunda etapa. ¿Qué les dice? En Jerusalén, ¿dónde más? Por toda Judea y Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, en ese momento que llegan los apóstoles, llegan a cumplir el mandato de Jesús que les había dado ¿a quién? A los apóstoles. Entonces ellos oran por las personas que ya habían creído y reciben el Espíritu Santo. ¿Entendemos esta parte? Entonces, hasta el momento que llegan los apóstoles, se abre esta nueva etapa y es por eso que reciben el Espíritu Santo. Entonces, todavía no en la Biblia, quiero que, un segundito, quiero que tengamos esa parte. Las promesas del Señor Jesús se cumplen, el propósito del Señor Jesús se cumple. Vemos cómo se cumplió en Jerusalén, vemos cómo se cumplió en Judea y en Samaria. ¿Y qué creen? Más adelante vemos cuando se cumple en la última parte que dice Hechos 1:8, ¿qué es? Hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Quiénes somos nosotros? Los lugares más lejanos de la tierra. Entonces le doy gracias a Dios por el Evangelio que fue predicado por los apóstoles y que pudo descender el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y le doy gracias a Dios por la vida del joven Saulo, del que hablamos mal la semana pasada, del que criticamos la semana pasada, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esa fue otra etapa que se abre en la iglesia. Y vemos cómo se empieza a manejar esto como por grados de pureza, ¿no? Primero a su pueblo, primero a Jerusalén, luego a los mestizos, y al final a todos nosotros que somos llamados gentiles. Y somos salvos y estamos como parte del reino por la gracia de Jesucristo. ¿No le damos gracias a Dios por eso? Amén. Ok, vámonos a la siguiente parte. Y esta es una parte muy importante y quiero que todos pongan atención. Cuando Simón vio
que el Espíritu se recibió cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Vamos a repetir todos, comprar ese poder. Híjole. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Y como les decíamos hace rato, ahí va Pedro, ¿va? Para las pulgas de Pedro. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Hermanos, ¿es posible comprar el don de Dios? Vamos a meterlos a nuestra mente y ahorita vamos a reflexionar. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone de tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y luego contesta Simón, Simón, oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén y por el camino estuvieron predicando a las aldeas samaritanas. Y quiero que analicemos tantito a Simón. Vemos que Simón cree el mensaje, ¿verdad? Y es bautizado. Y vemos cómo se la pasaba con Felipe. Ahí en los primeros versículos vemos que seguía a Felipe por donde quiera que él iba. Entonces, yo puse una cosa hace rato. Simón se unió al club. Hermanos, ¿la iglesia es un club? Pues se supone que no, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, ¿existe el club dentro de la iglesia? ¿Creen ustedes que hay gente como Simón que se une al club, pero realmente no forma parte de la iglesia? ¿Sucede? Sí sucede, ¿verdad? Hoy no me tocó dar un mensaje bonito, hoy me tocó dar un mensaje fuerte. Entonces, vamos a analizar un poquito. Aquí yo veo, si se acuerdan, la primera etapa que íbamos a predicar es, íbamos a ver cómo llega el evangelio a Samaria, luego se abren el reino de los cielos para Samaria y al final íbamos a ver dónde está nuestro corazón. Y para poder ver lo que hay en nuestro corazón, quisiera que analizáramos el corazón de Simón. Desde el principio vemos cómo Simón estaba maravillado por el evangelio. No, por los señales y por los milagros que eran hechos por Felipe. Y vemos cómo él se unió al club porque era parte de la iglesia, pero yo aquí veo una cosa muy interesante. Su corazón no estaba en el lugar correcto. Su corazón no estaba realmente siguiendo a Jesús. Me atrevo a decirle, Simón no había nacido de nuevo. Hermanos, ¿cuánto de nosotros somos Simón? Tal vez, no sé. Yo veo aquí que Simón quería lo que tenían los apóstoles, quería el poder, eso era lo que le interesaba, porque él por mucho tiempo había estado, pues no quiero escucharme así, pero estaba estafando a la gente, diciendo que él era el poder de Dios. Y él lo que quería no era realmente seguir a Jesús, sino quería ese poder. El problema era dónde estaba su corazón. Su corazón vemos que siguió en el lugar incorrecto. Se fijan cuando le dice a Pedro, ¿saben qué? Pues yo quiero que me den eso que tienen ustedes. ¿De a cuánto va a ser? ¿De a cuánto va a ser para que me den ese poder? Su corazón estaba en el lugar incorrecto. Luego vemos que Pedro se enoja y le empieza a soltar un montón de maldiciones, ¿no? O sea, que su dinero casi que se pudra con él. Pero vemos qué es lo que responde Simón. Simón no se asustó por no arrepentirse. Simón se estaba asustando por las cosas terribles que le estaba diciendo Pedro. Entonces vemos cómo su corazón siguió en el lugar incorrecto. No se estaba arrepintiendo. Él tenía miedo de lo que le pudiera pasar a él. Pero ¿qué creen, hermanos? Siempre hay una solución. Y esa solución la dio Pedro. ¿Qué le dijo? Arrepiéntete. Ahora, a mí me gusta siempre aterrizar todo lo que vemos en la palabra de Dios para nosotros. ¿Ok? Para mí es un poquito difícil estar parado. Soy un poco hiperactivo. Entonces mejor me voy a sentar. Porque si no, luego me muevo, y no me escuchan. Ok, mejor parados. Por eso decía que mejor parado.
Muchas gracias. Listo. Es que siempre me gusta moverme y luego tomo mucho café en la mañana. Y nada, imagínense cómo ando. Ok, vamos a aterrizar esto a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al camino del Señor maravillados tal vez por los milagros, tal vez maravillados por las señales de parte del Señor? Tal vez venimos a la iglesia buscando protección. Tal vez hasta venimos a la iglesia en búsqueda de estatus, en búsqueda de dinero. Ahorita que está tan de moda, ¿no? El evangelio de la prosperidad. ¿Sabes qué? Decláralo, tú diezma, da. Ok, ¿sabes qué? Si diezmas y si das, sí, el Señor te bendice. O sea, son principios. Sin embargo, es el problema de tener el corazón en otro lado. Tal vez la gente no llega por el Señor, llega porque dice, no, pues esto les va bien, a lo mejor a veces. Bueno, ¿dónde está nuestro corazón? Es algo que quiero que analicemos y que nos metamos en nuestra mente. ¿Dónde está nuestro corazón? Hermanos, a lo mejor somos parte del club llamado Koinonía, pero no hemos nacido de nuevo. Yo soy una persona que no me gusta tanto hablar de esto, pero es necesario, hermanos. ¿Hemos nacido de nuevo o tenemos nuestro corazón como Simón, que queremos lo que ofrece el reino de Dios, pero no queremos formar parte del reino de Dios? O tal vez todavía no hemos sido llamados. Quiero que no nos analicemos. Y hay otra cosa que yo quiero que analicemos. Amigos, el Evangelio Pro, el reino de Dios, no tiene precio, no tiene precio. Y, híjole, a veces nosotros queremos comprar el reino de Dios, discúlpenme por las palabras que voy a decir, pero con baratijas. A lo mejor nosotros estamos pensando ahorita, ay, Simón tan perverso, híjole, qué vergüenza. Quiere comprar el poder de Dios, quiere comprar el don de Dios con dinero. Qué vergüenza, ¿verdad? Que se vaya al infierno y que se pudra. Pero hermanos, ¿nos hemos autoanalizado nosotros mismos? ¿No será que queremos comprar el reino de Dios sirviendo? ¿No será que queremos comprar el reino de Dios portándonos bien? ¿No será que queremos comprar el reino de Dios hablándoles a otros del reino de Dios? Hermanos, ¿qué creen? En la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, o sea, ¿cómo nos atrevemos a querer comprar el favor de Dios con baratijas? Dice la palabra de Dios que cuando estemos ahí nuestras obras van a ser como trapos de inmundicia, como porquería. Hermanos, no se asusten, no le estoy diciendo, pónganse a pecar. No. Es que cuando conocemos la gracia de Dios, cuando entendemos que la preciosa sangre que estábamos escuchando hace ratito nos compró, cuando sabemos que la salvación y ser parte del reino es por gracia, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando entendemos que eso es un regalo, nuestra vida empieza a cambiar, hermanos. El Espíritu Santo hace su cambio. Hermanos, todo lo que ustedes estén haciendo, estén dejando de hacer, ¿saben qué? No los hace parte del reino. No queramos comprar como Simón el poder de Dios con baratijas. Compremos el favor de Dios haciendo nada, porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él ya dio su sangre. Este mensaje es para todas las personas que somos parte de la iglesia y que a lo mejor somos parte del club, pero a lo mejor no hemos nacido de nuevo. Hermanos, siempre hay una solución. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? No nomás, ay, Señor, perdóname. Ok, sí, Señor, perdóname. Pero hermanos, hay que entender que nosotros no compramos nada y nosotros no hacemos nada por el favor de Dios. Él ya lo hizo. El Señor ya lo hizo con su preciosa sangre. Tenemos tiempo de arrepentirnos. Número 2, esto es para las personas que nos acompañan por primera vez. Ya pueden escuchar. Nuestro Señor Jesucristo, mismo Dios, descendió del cielo y vino a morir por nosotros y nos compró con su sangre. Y por medio de esa sangre podemos formar parte del reino de Dios, que empieza a partir de ahorita y lo vamos a seguir por la eternidad.
No compremos el favor de Dios con baratijas. No seamos como Simón, hermanos. Ahora quisiera hacer un resumen de lo que hemos visto ahorita. Y quiero que pongamos atención. En la primera parte vemos cómo Samaria tenía una gran necesidad de Dios. Tanta necesidad había que estaban siguiendo a cualquiera. Cualquier pelagatos, ¿no? Como dicen. Hermanos, hay mucha necesidad en la tierra. Está San Martín, está Residencial del Parque, está Pulgas Pandas, está Villas de Nuestra Señora de la Asunción, está el centro, está en todos lados. Aguascalientes necesita del Señor. Vamos a hacer como Felipe, vamos a llevarles el mensaje pro. En serio hay que hacerlo, hermanos. Recuerden, lo vimos la semana pasada. No es solamente hablar bonito, es necesario hablar, tenemos que predicar el Evangelio. Sin embargo, de nada sirve que prediquemos si no estamos dando, si no estamos siendo, si no estamos demostrando, si no estamos siendo un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, hermanos. Hay mucha necesidad, hermanos. Hay una gran Samaria en todo el mundo. Vamos a predicar el Evangelio. Número 2, en la segunda parte vemos que lo que dijo Jesús se cumplió. En la primera vemos desciende el Espíritu Santo sobre Jerusalén. En la segunda parte vemos cómo desciende el Espíritu Santo sobre Samaria y sobre Judea. Por eso todavía no lo habían recibido, porque todavía faltaba que a los que les habían encargado, a los apóstoles, fueran y oraran por ellos para que descendiera el Espíritu Santo. Y hermanos, ese mensaje pro también ya llegó aquí. Pues vamos a difundirlo un poquito más. Ok, vamos a difundirlo con nuestra vida. La segunda parte, y la más importante, dejemos de ser como Simón, intentando comprar el favor del Señor con lo que sea, con nuestro servicio. Dejemos de querer comprar al Señor con nuestro servicio. Dejemos de querer comprar el poder de Dios o el don de Dios con nuestras acciones. No, esas las vamos a hacer. Es que es al revés, luego entendemos las cosas diferentes. Queremos que tenemos que hacer para que nos ame. No, Él ya nos amó. Y porque Él nos amó, tenemos que hacer. ¿Entendemos esa diferencia? Sí cambia, ¿no? Si cambiamos las acciones, cambia mucho. Vamos a hacerlo. Y quiero que recuerden una cosa, como decía la canción. ¿Quién les puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. ¿Quién me puede dar un nuevo corazón? Solo de Jesús, la sangre. ¿Quién me puede dar poder para hablar del Evangelio del Señor? Solo de Jesús, la sangre. No las baratijas que nosotros podamos dar. ¿Oramos? Vamos a poner vamos a inclinar todos nuestros rostros y vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio, Señor, que la verdad no tenemos la manera de agradecerlo, Señor. Solamente podemos, Señor, ponernos delante de tu presencia y decirte, cámbianos, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a ser gente, Señor, que lleve a tu reino, Señor, a toda la tierra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros no podemos hacer nada, Señor, para ganarnos ese favor, Señor. No podemos comprarlo ni con dinero, ni con obras, Señor, ni con nada. Tú ya lo hiciste, Señor, y te alabamos y te adoramos por eso, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si nosotros hemos tenido nuestro corazón, Señor, en el lugar incorrecto, Señor. Si estamos aquí en la iglesia, si estamos aquí en el club Koinonia, Señor, porque estamos buscando protección, porque estamos buscando dinero, porque estamos buscando tal vez amor. Y ya tenemos mucho tiempo así, Señor, sin entender que lo que realmente necesitamos es de ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que busquemos primero tu reino y todo lo demás será añadido, Señor. Y nosotros lo creemos, Padre. Señor, perdónanos y ayúdanos a seguirte, Señor. Ayúdanos a entendernos incapaces, Señor, de ganar nuestra salvación, de ganar ser parte de tu reino, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Nosotros somos incapaces, Señor. Tú lo hiciste, Señor, en esa cruz, Señor. Tú lo hiciste Señor, ahí en la cruz del Calvario, Señor. Tú moriste por nosotros. Tú derramaste tu cruz, Señor. Tú derramaste tu sangre, perdón. Señor, ayúdanos a entender eso. Y Señor, ayúdanos a que nuestras obras sean producto
de nuestra fe, Señor, que sean productos, Señor, de lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Que no queramos nosotros ganarnos tu favor por medio de nuestras obras, porque sabemos que eso no funciona, Señor. Padre, perdónanos si no te hemos seguido, Señor. Perdónanos si no hemos tenido nuestro corazón donde debe estar, Señor, que es en seguirte a ti, Señor, de rendirnos a ti, Señor. Padre, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo decimos amén. Le voy a pedir a mi hermano Memo que nos despida en oración. Que Dios los bendiga.